Hola mis pupilos, espero que se encuentren bien. En este video vamos a ver en qué consiste el plano cartesiano. El plano cartesiano es un sistema de coordenadas que se utiliza para ubicarse sobre un plano. El plano cartesiano está formado por dos rectas que son perpendiculares. Una recta así, vertical, y otra recta de este modo que es horizontal. Las dos rectas forman el plano cartesiano. Como pueden ver, las dos rectas cortan o dividen el plano en cuatro partes. Esas dos rectas son llamadas ejes. Entonces, este primer eje, es llamado el eje X. El eje horizontal es el eje de las X. Y el eje vertical, este eje vertical, es llamado el eje Y. El eje Y. Eje horizontal X, eje vertical Y. Sobre estas dos rectas ubicamos los números, de modo que en la parte derecha sobre el eje X vamos a poner los números positivos, todos a la misma distancia, iniciando desde el cero. Es decir, que en donde se cruzan las dos rectas, ahí en ese punto, va el cero. Y de ahí en adelante iniciamos con todos los números. El 1 hacia la derecha, el 2, el 3, 4, 5, 6, 7 y así sucesivamente todos los números hasta cuando lo necesite o hasta donde me alcance el plano cartesiano. Puede ir hasta el infinito. Entonces, estos son los números que van en el eje X. Hacia la derecha, los números positivos. Y de la misma forma, hacia la izquierda, también a la misma distancia, como pueden ver, yo lo hice cada dos cuadritos. Entonces, hacia la izquierda, a la misma distancia, empezando desde el cero, vamos a escribir los números negativos. Es decir, que hacia la izquierda, entonces aquí iría el menos 1, aquí el menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, etcétera. Y continúa también yendo hacia el infinito, hacia menos infinito. Entonces tengamos en cuenta siempre que en el eje X al lado derecho van los números positivos y al lado izquierdo van los números negativos. De la misma forma sobre el eje X, perdón, sobre el eje Y también se ubican los números. Hacia arriba van los números positivos, todos a la misma distancia, también de dos cuadritos. Entonces, aquí va a ir el 1, aquí va el 2, aquí va el 3, aquí va el 4, etcétera. Y hacia abajo, en el eje Y, van los números negativos, también a la misma distancia. Aquí iría el menos 1, y luego el menos 2, y luego el menos 3, y así sucesivamente hasta completar todos los números que necesite o dependiendo de hasta dónde quiera llevar mi plano cartesiano. Esta es la forma correcta de dibujar el plano cartesiano. Este plano divide la hoja en cuatro partes. Cada una de esas partes se llama un cuadrante. Y entonces esto tenemos aquí cuatro cuadrantes. Este va a ser el primer cuadrante, el cuadrante 1. Este va a ser el cuadrante 2. Este de acá es el cuadrante 3. Y este es el cuadrante 4. Con este plano cartesiano lo que se hace es utilizar un sistema de coordenadas para ubicarnos en el plano. ¿Cómo es ese sistema de coordenadas? Relacionando un número del eje Y con un número del eje X. Un número de este eje X con un número de este eje Y. De la siguiente forma, por ejemplo, si yo relaciono el número
4 del eje X con el número 2 del eje Y busco dónde se encuentran esos dos puntos, es decir, si sigo la línea de la cuadrícula de esta forma y busco dónde se encuentra el número 4 del eje X con el número 2 del eje Y, en donde se encuentran, en ese punto donde se encuentran ambos, en la intersección de ellos, ahí es el punto que estamos refiriendo al relacionar el número 4 del eje X y el número 2 del eje Y. Ese punto le podemos poner un nombre con letras mayúsculas. Podemos llamarlo A, B, C, D, E, etcétera, cualquier letra mayúscula. Yo voy a llamar este punto el punto A. Y el punto A entonces tiene unas coordenadas. Las coordenadas de ese punto son los números que relacionamos. Relacionamos el número 4 del eje X con el número 2 del eje Y. Es decir, que esas coordenadas son eje X4, eje Y2. Eso se escribe de la siguiente forma. Eje X4, eje Y2. Lo que hemos escrito aquí dentro de este paréntesis es una coordenada del plano cartesiano. Y siempre se representa así. El nombre con una letra mayúscula y dentro del paréntesis los dos números relacionados. Primero siempre el del eje X y luego el del eje Y. Primero el del eje X y luego el del eje Y. Por eso esta coordenada es 4,2. De la misma forma, si quisiera relacionar, por ejemplo, el número menos 3 del eje X con el 1 del eje Y, menos 3 y 1, el punto sobre el plano cartesiano quedaría entonces acá. Porque si seguimos el camino del menos 3 y el camino del 1, se encuentran en ese punto ambos. El camino del 1 es este y el camino del menos 3 es este. En esa parte se encuentran, en ese punto donde se cruzan los dos. Ese punto le podemos poner un nombre. Vamos a llamarlo el punto B. Y ese punto tiene unas coordenadas. ¿Cómo se escriben las coordenadas de ese punto? Primero el número relacionado del eje X y luego el número del eje Y. O sea que las coordenadas de este punto son, dentro de un paréntesis, menos 3, que es el del eje X, y el 1, que es el del eje Y. El punto B tiene las coordenadas menos 3,1. De esta manera representamos siempre las coordenadas en un plano cartesiano, poniéndole nombre con letra mayúscula y escribiendo dentro de un paréntesis separados por comas los dos números, el del eje X y el del eje Y, el del eje X y el del eje Y. Estos planos cartesianos siempre es mejor dibujarlos o trazarlos en hojas cuadriculadas para que las mismas cuadrículas nos ayuden a guiar en la ubicación de los números y al momento de ubicar los números o los puntos en el plano. Si no tuviéramos estas cuadrículas, entonces tendría que dibujar estas líneas así punteadas o muy suaves como lo hice acá, pero como pudieron ver en este otro punto, debido a que yo tenía las cuadrículas, no hubo la necesidad de utilizar las líneas. Ya con las líneas de la cuadrícula me guié. Miremos otros ejemplos. Dibujemos otro plano cartesiano. Ubico entonces el eje Y el eje X, los dos ejes del plano cartesiano. Y luego ya sabemos que entonces este es el eje X positivo, X negativo. Este es el eje Y positivo hacia arriba, negativo hacia abajo. Ubiquemos sobre este plano cartesiano los números. Entonces aquí va a ir el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8
y demás números. Recordemos que hacia la derecha van los números positivos y hacia la izquierda, a la misma distancia, los números negativos. Entonces aquí tenemos el menos 3, el menos 4, el menos 5, etcétera. Menos 6. Hacia arriba positivos, aquí está el 1, aquí está el 2, aquí está el 3, aquí está el 4. Y hacia abajo menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y demás. Bien, ubiquemos sobre este plano cartesiano los siguientes puntos. Voy a escribirlos acá. Vamos a ubicar el punto A, que va a ser 3,2. El punto B, que va a ser con las coordenadas menos 2,6. El punto C, que va a tener las coordenadas menos 4, menos 3. El punto D, que va a tener las coordenadas 5, menos 2. Ubiquemos en el plano cartesiano estos puntos. Como lo pueden ver, cada punto tiene su coordenada. El punto que se llama A tiene las coordenadas 3 y 2. No olviden que siempre el primer número va sobre el eje X y el segundo número sobre el eje Y. Es decir que para ubicar este punto debo buscar en el eje X el 3 y en el eje Y el 2. Y buscar dónde se cruzan los dos. En el eje X el 3 está acá. En el eje Y el 2 está acá. El 3 con el 2 se cruzan acá. Como pueden ver, este es el camino del 2, este es el camino del 3 y se cruzan acá, en este puntico. Voy a dibujar ese punto. Ahí queda el punto donde se cruza el 3 con el 2. Es decir, que ese punto que yo ubiqué ahí se llama el punto A. Bien, ahora busquemos el punto B. Para el punto B, entonces las coordenadas son menos 2,6. Busco en el eje X el menos 2 y en el eje Y el 6. El menos 2 en el eje X está acá. Y el 6 en el eje Y está, muy arriba, no me alcanza. No alcanzo a dibujarlo. Voy a cambiar esa coordenada. Para que eso no suceda, voy a poner un 4 en lugar del 6. 4, listo. Ahora sí, ubiquemos la coordenada menos 2,4. Sería menos 2 en el eje X acá, 4 en el eje Y. Aquí está el 4 en el eje Y. Este es el camino del 4, este es el camino del 2. Se cruzan en este punto. Voy a poner un punto ahí. Un poquito más corrido a la derecha. Ahí. Ese punto que he ubicado en el plano cartesiano, ese es el punto B. Y sus coordenadas son menos 2 en el eje X y 4 en el eje Y. Ahora ubiquemos el punto C. Recordemos que en el punto C las coordenadas son menos 4 en el eje X y menos 3. Menos 4, menos 3. Menos 4 en X, menos 3 en Y. En el eje X menos 4 está acá y en el eje Y el menos 3 está acá. Este es el eje Y, aquí está el menos 3. Es decir, que ese camino, buscamos dónde se cruzan esos dos caminitos. Este es el camino del menos 4, este es el camino del menos 3. Donde se cruzan es acá. Pongo el punto, menos 4 y menos 3, aquí va el punto. Ese punto se llama el punto C y sus coordenadas son X menos 4, Y menos 3. Por último, el punto D, 5 menos 2, en X el número 5, en Y el número 2. Es decir, que aquí en el eje X busco el 5 que está acá, en el eje Y busco el menos 2 que está acá. Menos 2. Y entonces donde se crucen los dos caminitos, aquí está el camino del 5,
Aquí está el camino del menos 2, se cruzan acá, ahí voy a poner el punto. Y ese punto entonces es el punto D, que tiene las coordenadas menos 5, perdón, 5 en X menos 2Y. Y como pueden ver, tenemos así la forma correcta de ubicar puntos en el plano cartesiano. Un plano de coordenadas muy usado y muy útil en la geometría y el álgebra y otras ramas de la matemática. Para determinar, hagamos unos ejemplos al revés. Determinemos cuáles son las coordenadas de los puntos que voy a dibujar a continuación. Este punto, llamémoslo el punto M. También ubiquemos las coordenadas de este punto, llamémoslo el punto N. Y de este punto, llamémoslo el punto O. Y también este otro punto. Este punto que está acá. Cambiémosle el color para que se vea este punto. Ese punto voy a llamarlo P. Bien. Entonces, lo que debo es escribir las coordenadas de esos puntos. Miremos a ver cuáles son las coordenadas del punto M. El punto M tiene, que está acá, las siguientes coordenadas. Miremos sobre el eje X y sobre el eje Y qué números tienen. Siguiendo el caminito hacia el eje X nos encontramos con el menos 5 y siguiendo el caminito hacia el eje Y nos encontramos con el 3. Es decir que las coordenadas de M son primero el número de X, luego el número de Y, menos 5,3. Es decir que entonces el M tiene las coordenadas menos 5,3. El número N, perdón, el punto N que está ubicado acá, para saber las coordenadas, entonces miramos sobre el eje X, siguiendo el caminito hacia el eje X, encontramos el número 6 y buscando el caminito hasta el eje Y, estamos en el 1, menos 6, 1. En ese orden, primero X, luego Y, menos 6,1. Entonces escribimos que las coordenadas de N son menos 6,1. Ahora escribamos las coordenadas del punto O. El punto O que se encuentra en este lugar. Lo mismo, seguimos el caminito hacia el eje X, nos encontramos con el 3 y hacia el eje Y nos encontramos con el menos 3. Por eso las coordenadas de este punto, del punto O, es 3 en X menos 3 en Y. 3 menos 3. 3 menos 3. Y para terminar, el punto P, que se encuentra en aquí, tuve que hacerlo de color verde para que se distinguiera, y está sobre la línea. De la misma forma miramos, seguimos el caminito hacia el eje X y hacia el eje Y. Hacia el eje X estamos sobre el menos 2 y hacia el eje Y estamos en el 0. Menos 2, 0. Menos 2 y 0. Siempre que una coordenada es 0, el punto queda sobre la línea. Como aquí el Y es 0, entonces el punto quedó sobre la línea de X. La coordenada de P es entonces en X menos 2 y en Y 0. Escribimos las coordenadas menos 2,0. Y así ubicamos cualquier punto o determinamos sus coordenadas de algún punto en el plano cartesiano. Bien, mis pupilos, ya estamos listos para trabajar sobre el plano cartesiano con traslaciones, rotaciones y muchas otras áreas de la matemática, pero eso lo dejaremos para unos próximos videos. Eso es todo, mis pupilos. No olviden darle like, suscribirse a mi canal de YouTube, a mi página de Facebook. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.